Les invito a que abran su Biblia, por favor, en la carta a los Efesios. Estamos terminando ya la carta a los Efesios, estamos en el capítulo número 6. El contexto en el cual serán dichas estas palabras, usted lo sabe, es en el cierre de esta carta del apóstol Pablo, y sobre todo en medio de una amonestación que hace el apóstol Pablo para que nosotros nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el tiempo malo. Y después de haber dado 6 elementos que forman parte de la armadura de Dios, ahora el apóstol Pablo va a rematar haciéndonos ver que hay también un elemento muy importante que no puede faltar en medio de la lucha espiritual que nosotros tenemos, y esto es la oración. Mire, según una encuesta realizada en el Reino Unido en 2018, más de una cuarta parte de los cristianos no oran nunca. Y de los que oran, solo el 19% ora diariamente, solo el 19% de los que oran. El 10% casi nunca y el 13% solo en tiempos de crisis. Y aunque no tengo datos de México, yo creo que no cantamos mal las rancheras. Yo creo que los datos más o menos son similares. En Estados Unidos se dice que solamente el 61% de los creyentes oran. No encontré el dato que con qué frecuencia o con qué regularidad, pero considero también que las cifras no deben de estar muy alejadas de las que nosotros estamos considerando, de las cuales estamos hablando acerca del Reino Unido. Y considerando, hermanos, lo grande que es Dios, considerando, hermanos, todo lo que Dios puede darnos y de lo que Él puede hacer cuando nosotros oramos, porque seguramente esto es algo que nosotros no ignoramos, que cuando nosotros oramos suceden cosas grandes y poderosas, que movemos a través de la oración la mano de nuestro Dios. Lo paradójico es que aunque nosotros sabemos esto, es poco razonable el tiempo que nosotros asignamos a la oración. Las personas dedican a la oración realmente poco tiempo, y una de las excusas más grandes que se tienen para no orar es que no tenemos tiempo. Así decimos, no tenemos tiempo. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer. Pero hay un predicador estadounidense llamado John Piper que dice que el gran uso del Facebook, del Instagram y del Twitter será la mejor manera en la cual en el día final las personas no podrán ser excusados de la falta de oración por falta de tiempo, porque las personas dedican mucho tiempo a estar en el Facebook, a estar en el Twitter o a estar en el Instagram. Así que no nos falta tiempo, sino que simplemente nos falta la disciplina de orar. Ahora, hermanos, si sabemos que nos encontramos en medio de una guerra sin tregua contra un enemigo que es muy poderoso, la oración, hermanos, no es un lujo. La oración, hermanos, tampoco debiera de ser una opción. La oración debiera de ser una necesidad muy sentida para cada uno de nosotros. Pero tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿y cuánto? ¿De qué forma? ¿Por quién? ¿Y por qué asunto primordial nosotros deberíamos de orar? Hermanos, yo creo que aunque hoy vamos a responder a las preguntas, no es desconocido para nosotros, hermanos. El problema no es que no hablemos de la oración. El problema, hermanos, no es que no conozcamos temas acerca de la oración. El problema es que no oramos. Ese es el problema. Pero hoy repasaremos algunas otras lecciones relacionadas con la oración, con la expectativa, hermanos, de que una vez que las repasemos, las pongamos en práctica. Que una vez que nosotros las consideremos, entonces las llevemos a la vida práctica y volvamos otra vez a la oración, y que lo hagamos con bastante perseverancia
y lo hagamos con bastante ahínco. Vamos a leer Efesios capítulo número 6 y vamos a considerar a partir del versículo 18 al versículo número 20. Aunque aquí hay 4 cosas o 4 preguntas que responde el texto, hoy vamos a responder solamente a 2 y el próximo domingo, Dios mediante, responderemos a 2 más. Dice la palabra de Dios: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Las 2 preguntas que quiero que hoy contestemos es: ¿cuándo orar? Y la segunda pregunta que quiero que consideremos es: ¿de qué forma orar? ¿Cuándo orar? La respuesta nos las da el apóstol Pablo de manera inmediata. Y saben, no nos da tregua tampoco el apóstol Pablo en el sentido de que nos podamos acomodar o que podamos hacer alguna consideración o que nosotros podamos justificarnos en el por qué no oramos lo suficiente, porque el apóstol Pablo contundentemente dice: orando en todo tiempo orando. Ahora, no es la primera vez en la cual el apóstol Pablo hace una declaración de esta naturaleza. El apóstol Pablo, en la primera carta a Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 17, en la parte B dice: orad sin cesar. Y también lo vuelve a decir en Romanos 12:12, cuando señala: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero dice: constantes en la oración. Así que Pablo, de las 13 cartas que escribe, por lo menos en 3 hace referencia a que la oración debe de ser constante y debe de ser en todo tiempo. Nos sorprenderíamos también al leer las cartas del apóstol Pablo de cuánto habla el apóstol Pablo acerca de la oración, aunque no indique necesariamente, como estoy refiriendo en estos 3 pasajes, que lo debemos de hacer siempre. Pero el tema de la oración para el apóstol Pablo es bastante importante. Es más, en la misma carta a los Efesios que nosotros hemos estado estudiando y de la cual hemos estado predicando, 2 de los mensajes que he dado son de 2 oraciones que hace el apóstol Pablo en algunos de los capítulos que vienen en esta carta. Así que para Pablo la oración era algo necesario, y era no solamente necesario, sino que era indispensable que se diera en todo tiempo, sin cesar, que debiera de ser algo en lo cual nosotros debiéramos de tener constancia. Y esto, hermanos, no solamente lo dijo Pablo. Lo dijo Pablo porque tenía enseñanzas dadas por Cristo, en las cuales Cristo había indicado que nosotros teníamos que orar y que lo teníamos que hacer con constancia y lo teníamos que hacer con perseverancia. Mire, en Lucas capítulo número 18, versículo número 1 en delante, el apóstol, en este caso Jesucristo, relata una parábola. Y esta parábola habla acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. De hecho, incluso literalmente podemos leer ahí en Lucas 18:1 que se nos dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y dice: y no desmayar. Es decir, la enseñanza de Pablo está fundamentada y está basada en la enseñanza de Cristo. Para Cristo fue fundamental y fue importante orar, y enseñó a sus discípulos a que debían de orar, e incluso les dio una lección de cómo lo debían de hacer cuando en Mateo les enseñó el Padre Nuestro. Hermanos, nosotros tenemos que orar siempre, siempre.
Pero quizás usted se puede preguntar, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Hermanos, cada circunstancia que nosotros enfrentamos en la vida nos invita a la oración. Cada necesidad imperiosa que nosotros tenemos nos llama a la oración. Cada conflicto que se suscita en nuestras vidas es un llamado que Dios nos está haciendo a la oración. Cada confusión que tú tienes, cada falta de claridad que tú tienes respecto a algún tema, respecto a algún asunto, respecto a alguna decisión que tienes que tomar, es un llamado que Dios nos está haciendo para que nosotros oremos. Cada prueba que viene a nuestras vidas, cada dolor que sentimos, cada circunstancia que viene a nuestras vidas, son invitaciones que Dios nos está haciendo para que vayamos a Él y para que volvamos a platicar con Él y para que nosotros volvamos a orar. Y la Biblia nos da innumerables ejemplos de cómo las personas oraron bajo diferentes circunstancias. Y ahí vamos a utilizar la Biblia, hermanos, para referir algunos ejemplos. El primero de ellos, ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 al 12. Y este pasaje es un claro ejemplo de cómo las situaciones difíciles nos deben de llamar a la oración. Mire usted lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 al 12. Después de esto, los moabitas, los amonitas y parte de los meunitas se unieron para atacar a Josafat. Los mensajeros de Josafat le dieron aviso diciéndole: un ejército muy numeroso viene a atacarte. Partió de Edom, del otro lado del Mar Muerto, y ya está muy cerca, en la ciudad de Engadi. Josafat, lleno de miedo, buscó la ayuda de Dios, y para mostrar su angustia le pidió a todo su pueblo que no comiera. De todas las ciudades de Judá llegó gente a Jerusalén para pedir la ayuda de Dios. Al ver a la multitud, Josafat se puso de pie frente al patio nuevo que está en la entrada del templo de Dios y oró así: Dios de nuestros antepasados, tú estás en los cielos y dominas a todas las naciones de la tierra. La fuerza y el poder te pertenecen, nadie puede vencerte. Dios nuestro, tú expulsaste a los pueblos que antes vivían en este territorio y nos los diste a nosotros, que somos descendientes de tu amigo Abraham. Este ha sido nuestro país y en él edificamos un templo para honrarte. Allí hicimos esta oración: si en alguna ocasión nos castigas con toda clase de males y en medio de nuestras angustias venimos a buscarte a este templo, escúchanos y ayúdanos. Cuando nuestros antepasados salieron de Egipto, tú no les permitiste entrar al territorio de Amón, Moab y Seir, sino que les mandaste que fueran por otro camino. Así enviaste que ellos destruyeran a estos pueblos, pero ahora los ejércitos de esa gente nos están atacando y nos quieren echar del territorio que tú nos diste. Dios nuestro, castígalos. Nosotros no podemos hacerle frente a un ejército tan grande, ni siquiera sabemos qué hacer, por eso nos dirigimos en ti en busca de ayuda. Hermano, toda circunstancia difícil nos debiera de llamar a la oración. Es claro que hay muchas situaciones que nosotros no tenemos bajo control, hermanos. Es claro que hay muchas situaciones que nosotros no podemos dominar, que nosotros no podemos tener en paz o en tranquilidad. Hay muchas situaciones que emergen en nuestras vidas y en las vidas de nuestras familias, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestro esposo, de nuestra esposa, que nosotros no podemos controlar. Y esos momentos son momentos en los cuales, en lugar de lanzarnos a la depresión, a la tristeza o reaccionar enojándonos por lo que está sucediendo o está pasando, en realidad es un momento en el cual Dios nos está llamando a que nosotros nos
acerquemos confiadamente a Él, al trono de su gracia, para encontrar el oportuno socorro que viene de Él. Para clamar a Él sabiendo que cuando clamamos a Él, Él nos responde. Para poder decir, como decía el salmista, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Para poder decir, como decían los caminantes a Jerusalén, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios nos llama a través de circunstancias difíciles a orar. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? Y de veras, cuando yo estaba preparando este mensaje, hermanos, Dios me habló también fuertemente a mí, porque somos muy confiados en nosotros mismos. La semana antepasada tuve un problema con la camioneta. Y como tuve un problema con la camioneta, pues me lancé directamente a la agencia para que pues me arreglaran el problema. Pero en la agencia no me dieron muy buen servicio. Y entonces, como no me dieron muy buen servicio, yo dije, yo voy a hacer que me den buen servicio. Y entonces empecé a ir todas las mañanas, después de que dejaba a los niños en la escuela, ya no son niños, ya son chavos, a los chavos en la escuela, me iba y me sentaba a las 8 de la mañana y me ponía ahí en la salita de la agencia para hablar con el gerente todos los días. Nada más que el gerente no llegaba nunca temprano. Entonces yo tenía que esperar el tiempo que tuviera que esperar para que llegara el gerente, porque yo quería hablar con el gerente y todos los días insistirles que tenían que arreglar esa camioneta. Saben, con vergüenza debo decirles que nunca oré para que se resolviera el problema de la camioneta. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a pensar que hay cosas que nosotros tenemos que resolver y que hay otras en las cuales sí tenemos que pedir auxilio y ayuda a Dios. Y por eso hemos renunciado a orar en todo tiempo. Y oramos solamente bajo algunas condiciones y circunstancias, y bajo otras no lo hacemos. Hermanos, tenemos que orar por toda situación, por nuestras necesidades. En el libro de Nehemías podemos encontrar otro ejemplo de cómo cuando Nehemías se da cuenta de la condición en la cual se encuentra el pueblo de Israel luego de haber padecido el cautiverio, y pide noticias a quienes venían de Jerusalén para saber cuál era la condición en la cual se encontraban sus hermanos. Lo que hizo inmediatamente, según el versículo 4 del capítulo 1, es que cuando él oyó esas palabras, se sentó y lloró. E hizo duelo por algunos días, dice, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y le dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Segundo ejemplo en el cual vemos que ante una circunstancia y alguna situación, Nehemías lo primero que hizo fue orar. Quiero decirles que Nehemías ocupaba un cargo importante dentro del gobierno de ese tiempo. Él era copero del rey. A lo mejor dirá, pues ser copero no es ocupar un lugar muy importante. Sí lo era, porque era una persona de todas las confianzas del rey, porque antes de que el rey probara cualquier alimento o cualquier vino, el primero que lo tenía que hacer era él, porque los reyes siempre temían que alguien quisiera envenenarlos. Así que Nehemías era una persona en la cual el rey confiaba mucho. Y cuando Nehemías supo de lo que estaba pasando en su nación, él no soberbiamente u orgullosamente dijo, ay, no se preocupen, yo voy a hablar con el rey, porque el rey es mi amigo y el rey me va a escuchar.
porque el rey confía en mí y como confía en mí seguramente me va a hacer un favor y me va a ayudar. No hizo eso. Él confió en el Rey de los cielos, él confió en su Dios y él empezó a orar, aunque luego después encontró el momento y el tiempo para poder hablar y para poder pedir ayuda al rey al cual él servía. Pero lo primero que hizo fue orar. Orar cuando estamos en la angustia y en el dolor. Algunos cuando estamos pasando por la angustia y en el dolor, en lugar de eso nos ponemos a escuchar música que nos hace sentir todavía más tristes. Y luego no música ni siquiera cristiana, sino música que tiene contenido que en lugar de alentarnos o animarnos nos deprime. Pero esto no hacía, por ejemplo, Ana. Allí en el libro del profeta Samuel, en el capítulo 1, versículos 9 al 11, tenemos la historia de otra persona que sufría mucho porque ella no podía ser madre. Y en ese tiempo, como la poligamia era permitida, ella estaba casada con un hombre que tenía otra esposa y esa esposa sí le había dado hijos a su esposo, aunque su esposo la amaba mucho a ella. Y ella sufría mucho porque no podía tener un hijo. Porque en ese tiempo culturalmente también una mujer que no podía tener un hijo era una mujer a la cual consideraban que estaba siendo castigada por Dios. Y ella sufría y lloraba mucho por eso. Todos los años iban a presentar ofrendas a un tabernáculo que se había construido en el cual pues estaba un sacerdote que se llamaba Elí, o un profeta que se llamaba Elí. Y dice el versículo 9 al 11 que estando en Silo, Ana se levantó después de haber comido y bebido, y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, comenzó a orar al Señor con gran angustia y a llorar desconsoladamente. Y entonces hizo una promesa: Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Ante el dolor y la angustia, ante la desesperación que ella sentía por no ver cristalizadas algunas expectativas que ella tenía, en lugar de deprimirse, de entristecerse o de sentirse mal y quedarse solamente en esa condición, fue a Dios en oración y pidió a Dios que le respondiera y que le atendiera, y Dios le respondió y Dios le ayudó. Hermanos, creo que es importante que entendamos que la oración tiene que estar presente en todo momento. Cuando somos derrotados, ahí en el capítulo número 7 de Josué, podemos ver un ejemplo de cómo, ya que habían avasallado en ese momento y en ese tiempo y acabado prácticamente con la ciudad de Jericó, entonces se le hizo fácil a Josué decir: pues vayan, avancen y tomen a la ciudad de Jai, porque esta ciudad ni siquiera amurallada está y fácilmente la vamos a poder conquistar. No consideró a Dios Josué. Y como no consideró a Dios Josué, no se dio cuenta de que entre el pueblo había un problema, y el problema es que el pueblo estaba en pecado. Habían tomado de la ciudad de Jericó botín cuando se les había dicho que no debían de tomar absolutamente nada. Y entonces fueron a Jai, incluso hasta soberbiamente este hombre Josué mandó a muy poquitos hombres, porque dijo: no es necesario ni que mande a todo el ejército, porque los vamos a derrotar. Y cuando ellos regresaron avergonzados, los corretearon y perdieron esa batalla porque no habían considerado a Dios. Pero luego de esta derrota, Josué enmendó las cosas y entonces rompió sus vestidos, dice el versículo 6, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué oró y dijo a Dios: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos?
para que nos destruyeran. Después de la derrota, el hombre oró. Y cuando oró, recibió entonces dirección de Dios y entendió la razón por la cual él había perdido. Hermanos, en toda circunstancia Dios nos llama a orar. Orar en medio de la enfermedad. Aun cuando lo que nos digan de esa enfermedad sea terminal. Había un profeta llamado Ezequías en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 6, se nos habla acerca de él. Y este rey Ezequías se enfermó gravemente y estaba por morir. Y el profeta Isaías fue a visitarlo, y a lo mejor la expectativa que hubiera tenido un enfermo cuando le vas a visitar es que le digan: el Señor te va a levantar, voy a orar por ti y vas a estar muy bien. Pero Isaías fue enviado a este rey Ezequías para decirle lo siguiente: apa profetita, ¿verdad? Le dijo: Dios dice que te vas a morir, así que arregla tus asuntos familiares más importantes porque te vas a morir. Hermanos, a veces Dios manda mensajes de esta naturaleza y a veces hay que decirlos. Y le tocó a Isaías decirlo. Pero fíjese lo que hizo Ezequías cuando recibió esta noticia. Dice el versículo 2 que entonces Ezequías volvió su cara hacia la pared y oró a Dios de la siguiente manera y le dijo: Dios mío, no te olvides de que yo siempre he sido sincero contigo y te ha agradado en todo. Luego Ezequías lloró con mucha tristeza. Isaías lo dejó, pero antes de salir del patio central del palacio, Dios le dijo a Isaías: vuelve y dile al rey que yo, el Dios de su antepasado David, escuché su oración y vi sus lágrimas. Dile que voy a sanarlo y que le daré 15 años más de vida. Ahora yo me pregunto, hermanos, si Ezequías en lugar de orar se hubiera quedado nomás llorando y arreglando sus asuntos, porque ya había recibido la instrucción de que tenía que arreglar sus asuntos familiares porque se iba a morir. Pero Ezequías no hizo eso. Ezequías, cuando recibe la noticia, obviamente le causa un gran impacto, pero inmediatamente va a Dios en oración y le dice a Dios: Señor, tú conoces mi vida, tú sabes que yo te he sido fiel y yo te he servido. Señor, ten misericordia de mí, apiádate de mí. Y el Dios misericordioso que nosotros tenemos, en un instante, en el momento en el cual elevó esa oración Ezequías, entonces escuchó y le habló al profeta Isaías y le dijo a Isaías: regresa y dile que 15 años más de vida le voy a dar. A uno, hermano, que ya estaba declarado que iba a morir, Dios le dio 15 años más de vida. Porque oró. Porque oró. La diferencia, hermano, fue la oración. Si esa oración hubiera estado allí, esos 15 años no hubieran sido para este hombre llamado Ezequías. Orando, hermanos, en toda circunstancia cotidiana. Hay un blog de una joven misionera llamada Rachel Mary Kahn, que en su primera experiencia misionera le hicieron la siguiente recomendación cuando iba a tocar puertas a algún lugar. Y le dijeron: caminen y oren. Observen todo lo que está a su alrededor y abran sus ojos y corazones a lo que el Espíritu Santo podría llamarles a orar. Les animaron, hermanos, a considerar todas las cosas que ellos veían, por más pequeñas que éstas fueran, para que ellos las convirtieran en un asunto de oración. Y si ellos iban caminando y veían una letra de grafiti en las paredes, ellos oraban y decían: Señor, deja que tu palabra sea enaltecida en las paredes de esta ciudad. Y si una madre iba caminando con sus hijos, entonces ellos oraban y decían: Señor, guíales para que te puedan seguir. Y si un automóvil iba con música a todo volumen en el estéreo, entonces ellos oraban y decían: Señor, que todos los corazones alaben tu nombre a través de la música. Cualquier situación que se presentaba era una oportunidad que ellos tomaban para poder orar. Esta joven ya no es tan joven,
Después de su experiencia misionera, 10 años después, ella comparte en su blog que ella sigue orando de la misma forma, de la misma manera, y considera que su trabajo misionero sigue en los lugares en donde ella se encuentra o donde ella está. Y ella ahora dice: el zapato abandonado de mi hijo al lado de la puerta trasera me impulsa a orar diciendo: Señor, protégelo a donde quiera que él vaya y por donde él camine. Al tender la cama, dice, esto me impulsa a orar diciendo: Señor, sana mi corazón y sana mi matrimonio. Al mirar archivos en la computadora y encontrar fotos de la familia, entonces ella dice: Señor, rodéalos con tu presencia en mi ausencia. Las pastillas que toma de medicamento, cuando se las está tomando, antes de tomarlas, ella ora y dice: Señor, sana y ayuda a mi cuerpo. Hermanos, cuando Pablo dice que debemos de orar en todo tiempo, se está haciendo referencia a esto, hermanos. No está diciendo que usted se va a apartar de sus actividades comunes. No está diciendo que usted no va a salir a trabajar. No está diciendo que usted no puede participar de una actividad social. No le está diciendo que usted no puede salir con sus hijos. No le está diciendo que usted no puede divertirse. No le está diciendo esto cuando dice oren sin cesar. Pablo no está pensando en que usted se meta en un monasterio y que todo el tiempo esté dedicado a la oración. No en el sentido en el cual se entiende a veces la oración. Pablo está diciendo que todo asunto, circunstancia, tema de la vida tiene que ser un asunto que nos llame a nosotros a orar. Cuando vas manejando en el carro, tú puedes orar. Cuando haces ejercicio o caminas, tú puedes orar. Cuando estás acostado en tu cama, tú puedes orar. Mientras escuchas a alguien que te expone alguna causa o alguna situación, tú puedes orar. Cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando vas a comer, cuando terminas de estudiar o leer la Biblia, tú puedes orar. Y hermanos, las oraciones pueden ser sencillas, pero la oración no puede faltar. Dice George Herbert: la oración debe ser la llave del día y la cerradura de la noche. Y dice también a un pastor ya muerto coreano, apellidado Cho, el hombre que tuvo la iglesia más grande del mundo, dice: nuestro problema es que hemos pensado en la oración, hemos leído acerca de la oración e incluso hemos aprendido con respecto a la oración, pero no hemos orado. Ese es el problema. Y hermanos, ahora es tiempo de orar. Ahora es tiempo de dejar esa apatía, ahora es tiempo de dejar esa negligencia, ahora es tiempo de asumir el compromiso de buscar a Dios, orando en todo tiempo. Decía Tomás Kincaid: en lugar de reservar un tiempo diario para la oración, oro constantemente y de manera espontánea por todo lo que encuentro a diario. Cuando alguien comparte algo conmigo, a menudo simplemente digo: oremos por esto ahora mismo. Hermanos, aproveche las oportunidades que se nos presentan para que nosotros podamos orar. ¿Cuánto debemos de orar? Todo el tiempo. Todo el tiempo debemos de estar orando. Hermanos, ¿pero de qué forma debemos de orar? Eso es lo que enseguida nos podemos preguntar y el texto también nos responde. Dice enseguida el apóstol Pablo ahí en Efesios: con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Qué es lo primero que dice el apóstol Pablo? Con toda oración. ¿Y qué quiere decir Pablo cuando dice con toda oración? Hermanos, es que existe una variedad de oraciones que debemos y podemos hacer. La Madre Teresa de Calcuta decía: la oración no es pedir. La oración es ponerse en las manos de Dios, a su disposición, y escuchar su voz en lo profundo de nuestros corazones.
Hermanos, a veces la oración se ha hecho tan monótona para muchos de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no hacemos diferentes tipos de oraciones. Creemos que la oración solamente es pedir. Incluso en nuestro tiempo de oración, quizás el que más revela que ya creemos que la oración solamente es un tiempo para pedir, es la oración que hacemos por los alimentos. Juzgue la oración que usted hace por los alimentos y le aseguro que siempre es igual. Siempre es igual. No cambia ya una frase. Ya es una letanía, ya es una frase que ahí está presente y no la cambia. Y por eso la oración se convierte en algo monótono y en algo difícil para muchos de nosotros, porque a veces solamente es una costumbre que tenemos, pero sin la conciencia de que a quien estamos orando y a quienes estamos dirigiendo esas palabras es a Dios. Es Dios. Y Dios demanda de nosotros una conversación más profunda, hermanos. Como cualquier relación demanda una comunicación más profunda. Imagínense un matrimonio que nomás se dicen buenos días, buenas noches y hasta mañana. Y eso es lo único que comparten en todo el tiempo. Buenos días, buenas noches y hasta mañana. Algunos matrimonios llegan a ese nivel de comunicación, no hay profundidad en la comunicación. Y entran en problemas en sus relaciones porque no hay profundidad en la comunicación. Pues lo mismo sucede en nuestra relación con Dios, hermanos. Nada más utilizamos frases cliché. Nada más utilizamos expresiones ya bien conocidas y bien sabidas y que se han hecho parte de nuestra práctica común. Pero hay diferentes tipos de oraciones, hermanos. Hay oración de examen. Decía el salmista: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y muéstrame el camino por el cual yo debo de andar. ¿Cuántos dedicamos tiempo para orar así, diciéndole: Señor, estoy delante de tu presencia y quiero que hoy me reveles algunos aspectos de mi vida en los cuales hay deficiencias y en los cuales yo tengo que trabajar? Dime lo que yo tengo que hacer. Muéstrame el camino por el cual yo debo de andar. En lugar de simplemente decir: Señor, te pido por mi abuelita, por mi tío, por mi papá y por todos mis amigos. Como si estuviéramos jugando a la trae. 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos. Ya oré, ya se acabó. Examíname. Y quédate un tiempo para que te examine y para que te diga Dios, porque la oración es un diálogo, la oración no es un soliloquio. Cuando oras tienes que ir con la expectativa de que Dios te va a hablar, porque orar es comunicación con Dios. ¿Cuánto tiempo solamente nos soltamos diciendo cosas? Pero en la oración, ¿cuánto tiempo guarda silencio? Quédate un tiempo callado y dile a Dios que te hable. Dile a Dios que te hable y te va a hablar. Porque lo van a encontrar aquellos que lo buscan. Porque Dios desea y anhela que nosotros tengamos un encuentro y una relación con Él. ¿Cuántos hemos orado entregando cosas o personas? Siempre estamos creyendo que la oración se trata nada más de tener y tener y tener, pero a veces se trata de soltar. ¿Se acuerdan de Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al vientre de mi madre. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Qué difícil oración, pero es un tipo de oración que tenemos que aprender también a hacer. A decir: Señor, tú eres el soberano y no voy a desconfiar de tu amor, ni de tu bondad, ni de tu sabiduría, aun cuando esto que tú has hecho me tiene completamente perplejo y me tiene hecho garras.
Voy a entregarte lo que tú has dicho que te debo de entregar. Y voy a hacerlo confiando plenamente en que tú no te equivocas. Pero no queremos ceder, no queremos entregar. Y saben, muchas veces la falta de paz que nosotros tenemos en nuestras vidas tiene que ver con el hecho de que no queremos soltar algunas cosas que ya deberíamos de haber soltado. Peleamos con Dios, nos enojamos con Dios, altercamos con Él. No estamos de acuerdo con lo que Dios hizo ni con lo que Dios dijo. Y sabes, mientras no te pongas a cuentas con el Señor y te sometas a su voluntad, no encontrarás paz. Oración de todo tipo, oración de adoración. ¿Quién no se presenta delante de Dios y empieza a decir todas las atributos, todas las bondades, todas las bendiciones que Dios nos ha dado? Decía el salmista: bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es el que rescata del hoyo de tu vida. Es el que te llena de favores y de misericordias. Es aquel que te saca del lodo cenagoso y que pone sus pies o tus pies sobre peña. Es el que endereza tus pasos. Bendito sea Jehová, que siempre es nuestro ayudador, siempre es nuestra fortaleza, siempre es nuestro refugio. Ora también adorando a Dios y bendiciendo a Dios. Orar, hermanos, simplemente descansando. Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, porque yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos tan abrumados, pero no vamos a Él y le decimos: Señor, echaré sobre ti mi carga? No atendemos lo que dice Pedro cuando dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero oramos y apenas nos incorporamos y ya estamos dándole vueltas al mismo asunto, en lugar de hacer como decía mi hermana Margarita: estad quietos y esperad, y sabed que la salvación viene de Dios. Pero no, somos los que resolvemos todo, somos los buenos. No podemos dejar de presentarnos en un lugar, porque si nos presentamos en ese lugar las cosas se vienen abajo. No podemos faltar al trabajo, porque si faltamos al trabajo todos se van a desconcentrar y van a hacer las cosas mal y no van a salir las cosas. Hermano, tenemos un protagonismo tan increíble y creemos que el mundo gira alrededor de nosotros. El mundo sigue funcionando estando nosotros y no estando. Porque ¿sabes quién tiene al mundo en sus manos? Dios. Dios tiene el mundo en sus manos. La oración meditativa, orar, meditar, reflexionar, traer a la memoria textos bíblicos. Hay muchas formas en las cuales nosotros debemos de orar, y por eso el apóstol Pablo dice: con toda oración. Oración de sanidad. Orar por aquellos que se encuentran enfermos. Es otro tipo de oración. Y la oración de autoridad. Esa autoridad en la cual nosotros declaramos algo porque sabemos que Dios nos ha dicho que así será. Pero ojo, primero, ¿estás seguro de que Dios dijo eso? Ya saben mi anécdota, que me entristeció mucho una vez que yo fui a hacer mi oración de autoridad por un enfermo y al rato me estaban llamando para que fuera al funeral. Con mucha fe hice la declaración, pero nunca consideré lo que Dios quería hacer. Hermanos, nosotros no somos Dios, pero cuando Dios dice algo y te lo revela, dilo, porque eso va a pasar, porque Dios no miente, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios va a cumplir sus palabras, pero tengamos cuidado de lo que nosotros queremos decir cuando no estamos seguros.
Hermanos, tenemos que orar con todo tipo de oración. Ora en grupo, ora individualmente, ora en silencio, ora a gritos si es necesario, ora caminando, ora de rodillas, ora elocuentemente, ora de manera sencilla, ora con gemidos, porque así dice también la Escritura, que el Espíritu Santo, a la verdad no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y hay momentos, hermanos, que ya no hay nada que decir, que las palabras no alcanzan, no son suficientes para que nosotros podamos expresar lo que hay en nuestro corazón. Y es ahí cuando Dios, a través del Espíritu Santo, toma nuestras vidas y levanta un clamor a favor de nosotros, porque Él intercede por nosotros. Él es mediador entre Dios y los hombres y usa a través del Espíritu Santo, al Espíritu Santo, para que nosotros podamos llegar al Padre con nuestras oraciones. El Espíritu Santo es tu traductor. A veces oramos y somos malos para orar. No entendemos cómo debemos de orar, pero el Espíritu intercede como debe de interceder. Y se encarga de decir: lo que este te quiso decir no fue eso, fue lo otro. Lo que él necesita no es eso que pidió, lo que necesita es esto, porque algo que debes de saber es que cuando oras, Dios responde. El que pide recibe, el que busca encuentra, el que toca la puerta se le abre. Porque si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no nos dará todas las cosas. Hermano, nunca pienses que cuando oras la respuesta vendrá dentro de 3 o 4 o 5 días o 2 meses. Cuando pides, recibes. Y recibes cosas buenas. Siempre recibirás algo. Siempre recibirás algo. Y por eso cuando oramos y nos levantamos, debemos de levantarnos agradecidos, porque Dios nos ha escuchado y ya nos dio algo. Con esa convicción debiéramos de orar. Que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Que Dios es clemente, misericordioso, compasivo. Que Dios es cercano. Que Dios es amoroso. Ora de todas formas. Ora fervientemente. Pero ora. Ora de cualquier manera, pero ora. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo: con toda oración y súplica. Hermanos, la oración de súplica es generalmente una solicitud que la persona hace por sí mismo. La oración de súplica es una oración que nosotros hacemos por nosotros mismos. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, y particularmente en el libro de los Salmos, de súplicas que el salmista hacía. Por ejemplo, el Salmo 5:8, escuchamos al salmista decir: guíame, oh Jehová, en tu justicia, guíame en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Oración necesaria, hermanos. Mire, hermano, usted y yo a veces somos muy ingenuos porque no tenemos la malicia que tienen algunas personas. Y se nos hace difícil creer que alguien tiene algo contra nosotros. Se nos hace difícil creer eso porque pues nosotros regularmente no tenemos nada contra alguien y estamos tratando de buscar hacerle mal a nadie. Y a veces creemos que todos son de la misma condición que nosotros somos. Pero no es así, hermanos. Hay gente que te quiere hacer daño. Hay gente que te quiere hacer tropezar. Hay gente que te quiere lastimar. Hay gente que quiere inventar cosas. Hay gente que quiere mentir. Sí las hay. Y por eso esta oración y esta súplica debiera de estar presente en nosotros. Guíame, Jehová. Guíame. Muéstrame tu justicia. Necesito saber los pasos que tengo que dar. Porque si doy un mal paso, van a venir contra mí y me van a hacer daño.
El Salmo 6:4 dice: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Sálvame. El Salmo 7:1 dice: oh Jehová, Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Ore y hágalo con súplica. Si usted tiene negocio, hermano, usted tiene una competencia. Y el de la competencia no crea que es muy bien intencionado con usted, aunque le hable muy bien y aunque se comporte aparentemente de una manera muy amigable porque pertenece al mismo gremio. Y no estoy amarrando navajas, hermano. No piense que estoy amarrando navajas. Lo que estoy diciendo es que hay maldad y que tiene que suplicar usted para que Dios lo guarde y para que Dios lo libre. Tiene que suplicar a Dios que le dé discernimiento y entendimiento de lo que las personas están tratando de fraguar o hacer contra usted. Tiene que estar apercibido de eso. Los discípulos suplicaron en Hechos, ahí en capítulo 4, versículo 29 al 30, luego de que fueron amenazados y golpeados por predicar el evangelio, y dijeron: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hermanos, como iglesia debiéramos de suplicar eso. Señor, concédenos seguir predicando, concédenos seguir hablando, concédenos seguir avanzando mientras tú vas respaldando tu palabra, no a nosotros, tu palabra. Respalda tu palabra, supliquemos por eso. Pero luego dice: en el Espíritu. ¿Cómo debemos de orar? Debemos de orar en todo tiempo, debemos de orar con toda oración, debemos de orar con súplica y debemos de orar en el Espíritu. ¿Y qué significa orar en el Espíritu? En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo ha hablado acerca de lo que es andar en el Espíritu. Y orar en el Espíritu es orar en el sentido en el cual Dios quiere que nosotros vivamos. Orar en el Espíritu es pedir, pero pedir bien, pedir como conviene. Orar en el Espíritu es pedir, pero no pedir como aquellos que pedían en Santiago 4:3, cuando Santiago les decía: pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar para sus deleites. Mira, hermano, algo bien interesante de esto que está haciendo el apóstol Pablo y de lo que está invitando a orar, es que enseguida después él pide que oren por él. Eso lo vamos a ver la próxima semana, pero le quiero adelantar algo porque tiene que ver con esto de orar en el Espíritu. Saben, él estaba preso. Y saben, en la oración que él solicita que hagan por él, no está pidiendo que sea liberado. Qué interesante, ¿no? Seguramente si usted estuviera preso, la primera razón por la cual oraría es: líbrame. Pero en la oración que hace el apóstol Pablo y que pide que haga la iglesia, jamás está la solicitud de que sea liberado de la cárcel. Eso, hermanos, es orar en el Espíritu. Es saber lo que Dios quiere y someterte a lo que Dios quiere. Es entender que Dios tiene propósitos y que Dios no es una hada madrina que está solamente para resolvernos lo que nosotros queremos que nos resuelva. Él sigue siendo Dios. No importa lo que esté sucediendo, hay que aprender a orar en el Espíritu, no de manera carnal. De manera carnal, hermanos, pues así enseñan algunos que oremos, Ora por tu Lamborghini, ¿verdad? Ora por tu BMW, ora por tu Mercedes-Benz. Cuidado, hermanos, porque Dios tiene sentido del humor, No vaya a ser que pidiendo por un Mercedes-Benz, resulta que enfrente de tu casa pasa justamente un camión para llevarte a tu trabajo.
Mercedes-Benz querías, te mandaron un Mercedes-Benz. Pero eso no es orar en el Espíritu. A mí me gustaría que usted estudiara las oraciones del apóstol Pablo en todas sus cartas. A mí me gustaría que usted estudiara las oraciones de Jesús en los evangelios y que me diga dónde Jesús y dónde el apóstol Pablo lo invita a estar pidiendo esas tonterías. Lo que quiero decirle, hermanos, es que tenemos que aprender a orar en el Espíritu, no en la carne. No en la carne. Hay cosas más trascendentes que las cuestiones materiales. El apóstol Pablo, al contrario, en la carta a Filipenses, ¿qué decía? Sé vivir cualquiera que sea mi condición. Sé vivir en la abundancia o en la escasez. Para todo estoy preparado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, no oramos nada más para que nosotros, o la oración no puede estar centrada en nosotros, hermanos. Pero hemos creído que la oración se centra en nosotros, malamente. Y es que eso han enseñado algunos. ¿Por qué? Porque les conviene enseñar eso. Ahora, lo último que dice, con toda perseverancia y súplica. ¿De qué forma? Con toda perseverancia y súplica. Insista. Hice referencia a Lucas 18:1, aquella mujer que se acercó con un juez que ni tenía piedad de las personas, era bien injusto, era el juez injusto, no temía a Dios, pero la mujer todos los días se presentaba y le decía: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, y seguía insistiendo y perseveraba y decía: hazme justicia. Y en la parábola Jesús dice que tanto insistió que el mismo juez dijo: mira, yo ni temo a Dios, ni quiero hacer justicia, pero nomás para que esta mujer ya no me esté poniendo gorro. Es la Nueva Traducción Viviente, o una Nueva Traducción Israel Chacón, ¿sí? Dice: nomás para que no me esté poniendo gorro, ya de plano le voy a hacer justicia. Y luego la reflexión de Jesús es: si un juez injusto, cuando le son perseverantes y siguen insistiendo, les contesta a las peticiones que se les hace, imagínense nuestro Dios, con su perseverancia y con su constancia, con esa oración que debe de ser en todo tiempo lo que no puede hacer o lo que puede hacer. Hermano, ore en todo tiempo, ore en todo tiempo. Mire, hace algunos años yo estaba en una situación muy triste porque, bueno, así lo veía yo, a lo mejor los demás no veían con tristeza lo que me pasaba. Y yo se lo atribuía en parte al servicio a Dios. Porque al hacerme pastor, iniciamos la congregación en casa de mis papás, que se llamaba Sol de Justicia antes. En casa de mis papás solamente estaban mis papás, estaba mi esposa, estaba yo. Y luego una vecinita que venía y se echaba la botana porque nadie venía cuando los invitábamos. Y saben, el ser pastor me puso en condiciones económicas no muy favorables. ¿Sí? Yo tuve que buscar un trabajo, hasta ahorita sigo trabajando como maestro, pero también busqué un trabajo que no me representara el tener que disponer de mucho tiempo, porque tenía que disponer tiempo para poder atender el trabajo de la iglesia. Y como no me podía dedicar al 100% a una actividad profesional, pues era maestro en escuelas particulares, y en las escuelas particulares son bien tramposos. Te dan de alta un tiempo y luego te dan de baja y te vuelven a dar de alta y te vuelven a dar de alta, y total, finalmente yo nunca completaba puntos para un dichoso crédito. Nunca tenía saldo suficiente en mi cuenta de Infonavit para tener una casa. Y eso a mí me dolía porque yo decía: híjole, y el patrimonio de mis hijos, que tampoco no es mucho lo que tengo, ¿verdad? Pero digo, por lo menos que tengan un lugar donde puedan meterse. Y cuando yo iba a dejar a mis hijos a la escuela, yo pasaba por donde ahora vivo.
y iba pasando, era un fraccionamiento que apenas estaban construyendo, e iba en el carro y solamente hacía una pequeña oración. Decía: Señor, dame una casa, en este lugar dame una casa. Todos los días hacía lo mismo, todos los días hacía lo mismo, todos los días hacía lo mismo. Yo no sé cómo, y yo se lo atribuyo un milagro. Un día, después de haberme peleado con Juan Carlos y con Miriam, porque a veces nos peleamos de vez en cuando, luego ya nos arreglamos. Después de habernos peleado, Juan Carlos, para bajar la tensión, dijo: vamos a ver casas. Y yo digo: ay, Juan Carlos, o sea, todavía quieres ir a ver casas y no me dan ni crédito y tú quieres ir a ver casas. Pero como yo también tenía que bajarle la tensión después de lo que nos habíamos dicho, dije: pues vamos a ver casas, ni modo, me aguanto. Y fuimos a ver casas. Y ese día nuevamente pues nos atienden y a ver su crédito, y que a mí me rechazaban en todos lados. Y ese día, después de pelearme con ellos, no me rechazaron. Era porque iba con ellos, dice. No me rechazaron. Yo creo que vieron que los hermanos eran pudientes o algo y dijeron: no, se me hace que a este sí se los damos, al cabo que mi barrio me respalda, ¿no? Y milagrosamente Dios nos dio una casa. Yo no explico cómo, porque sí sé sumar y restar. Y yo sabía que no había forma en que eso sucediera, pero sucedió. Hermanos, la oración constante y perseverante es muy importante. ¿Saben? Todos los días oro a Dios porque en el lugar donde yo estoy y me ha puesto en la escuela pueda tocar la vida de algún estudiante. Y aquí está la respuesta a una oración. Perseverante. Regularmente nadie me hace caso. ¿A cuántos he invitado? No sabe cuántos. En condiciones terribles, muchos muchachos, que no es la condición de ella, pero algunos que necesitan urgentemente a Dios y nadie te hace caso, pero la oración sigue estando allí presente porque Dios escucha las oraciones. Cuando llega uno y se presenta ahí, oro y digo: Señor, dame palabra. Dame palabra. La oración tiene que estar en todo tiempo, hermanos. Y no le digo que tiene que estar 5 horas de rodillas. Lo que le estoy diciendo es que en todo momento, oraciones sencillas como estas, es estar en comunión con Dios. Y Dios nos escucha y Dios nos atiende. Y yo le quiero invitar, de veras, estamos en medio de una guerra. Es una guerra muy difícil. El orar, hermanos, no es un lujo, les estoy diciendo. Es una necesidad. La fórmula correcta de oración, hermanos, no es orar de vez en cuando. La fórmula correcta de oración no es orar con algún tipo de oración y súplica. La forma correcta de la oración no es orar con algo de perseverancia. La fórmula correcta que nos está dando aquí el Señor es orar en todo tiempo, con toda oración y ruego y con toda perseverancia. Así debemos de orar. Hermanos, la oración no debe de considerarse como un deber a realizarse, sino más bien como un privilegio que nosotros podemos disfrutar. Imagínense ustedes que Dios nos escucha a nosotros. A nosotros. Así como somos. Con todas nuestras fallas, deficiencias, errores. Pero Él quiere escucharnos. Él quiere escucharte. A ti. Te quiere escuchar. Pero a pesar de que tenemos ese privilegio, no lo aprovechamos. Dios espera que nos comuniquemos con Él directamente. Dios espera que nos comuniquemos con Él y de manera instantánea Él nos responde. Es un privilegio. Oremos. Es un privilegio. Dios puede hacer cosas que ni nos imaginamos.
pero oremos. Quiero decirles que todas las mañanas oro por ustedes. Y ahora que estoy viniendo aquí a la iglesia, camino por todas las sillas y me acuerdo más o menos por dónde se sientan. Y oro por ustedes. Y sé que Dios responde. Ore usted también. La próxima semana le voy a decir que así como yo oro por usted, ore también usted por mí. Porque eso dice el texto, ¿eh? Vamos a ponernos de pie y vamos a justamente aprovechar esta bendición que tenemos de acercarnos a Dios para orar. Y aunque yo voy a dirigir la oración, hermanos, quizás la oración que usted tiene que hacer es de diferente tipo.